Pues vamos a coger otro vuelo. Nos está saliendo bien de precio, entonces vamos a coger otro vuelo. Un vuelo internacional. Y nos vamos a Vamos ir a cruzar a el continente. el charco, ¿no? Como quien dice, Argentina y a Chile, ¿no? Eso es, hemos estado hablando de grupos terroristas. Vamos ahora a hablar de ese otro terrorismo que algunos defienden que no se puede definir como terrorismo, tú defiendes que sí, que es el terrorismo de Estado. De hecho, yo he leído, no sé si es cierto, pero he leído que esta definición como tal surge precisamente en Argentina. La lanza un académico para definir, digamos, la actuación de la dictadura de Videla durante los años 76 al 81. Podemos añadir hasta el 83 si contamos con los sucesores de Videla. Esta es una de las dictaduras más mortíferas de Latinoamérica el siglo pasado, junto a la de Augusto Pinochet, del año 73 al 90. ¿Cómo ejerció el terrorismo de Estado estas dos dictaduras? Hay una cosa muy poco conocida que yo creo que es bueno que la digamos aquí. El origen del terrorismo de Estado moderno, podríamos decir, y que luego lo copian en Argentina y en la lucha contra el Vietcong, es Francia. Francia es el creador de las acciones parapoliciales y de, podríamos llamar, el terrorismo de Estado en la guerra de Argelia. La guerra de Argelia es un combate feroz a muerte, entre las fuerzas policiales y sobre todo del ejército, con especial protagonismo de los paracaidistas, contra el Frente de Liberación Nacional, que está luchando por la independencia, ¿no? Es una de esas luchas independentistas en la que se miran luego ciertos grupos terroristas para hacer una labor similar. Y luego, incluso en España, tiene el reflejo de que hubo militantes de ETA que se entrenaron en Argelia por esa afinidad que el FLN ve en otras luchas de liberación y estaba decidido a apoyarlas, igual que apoya al MPA canario. Bueno, pues con instructores incluso, los franceses, los paracaidistas franceses son los que inventan, entre comillas, ciertos métodos de tortura y de ataque al FLN de modo, digamos, extraoficial, mediante comandos parapoliciales. Y son los que crean toda una estructura de represión que usan tanto en Indochina, en la guerra primera de Vietnam, antes de que Vietnam deje de ser francesa, en Vietnam y luego en Argelia, son los que crean todos estos métodos represivos terribles, y luego exportan, en primer lugar, ya digo, luego a los americanos y luego a Argentina. O sea que el origen está ahí. ¿Y qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina hemos hablado un poco de que uno de los orígenes del 23F es la ola terrorista que afecta a España. Pues en Argentina uno de los motivos que esgrimen los militares para tomar el poder es la ola de terrorismo que hay en Argentina. En Argentina venían actuando varios grupos terroristas, ¿cierto? Los principales montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que han cometido a lo largo de los años una serie de atentados, algunos también bastante potentes y terroríficos, y eso hace que el ejército tome el poder. Esa es una de las justificaciones, junto con otras como la situación económica y demás, ¿no? ¿Y qué es lo que se plantean? Pues lo que hemos visto de siempre. Esto lo resuelvo yo con la fuerza. Empiezas a detener a todos, no solo a los terroristas de estos grupos, sino a todos los afines ideológicamente, es decir, a todo lo que te parezca de izquierdas, los metes en campos de fútbol y en campos, en escuelas y en demás, y empiezas a hacer una represión feroz. Y también con ese añadido que hemos hablado antes en el caso de Liria, ¿no? De que muchas partes de esta represión van a ser desaparecidos, ¿no? Son los famosos vuelos de la muerte, en el que torturas a la gente o la detienes y luego, como no tienes argumentos ni casi sitio para tener a tanto detenido, los montas en aviones y los tiras al mar. Unos vivos y otros muertos. Ya.
Entonces, es una represión a lo largo de los años y yo creo que sí que encaja en la definición que hemos dicho más o menos de terrorismo, porque tú quieres crear un estado de terror en un grupo de población por motivos políticos y buscando una finalidad, que es establecer un régimen autoritario que siga los parámetros que tú has querido, ¿no? Entonces yo creo que este es un caso muy claro en el que sí que pienso que se puede hablar de terrorismo de Estado, ¿no? Igual que la represión del FLN en Argelia y luego cuando ya se desmanda mucho en Argelia esta represión y ya no tiene el apoyo popular, o sea, el apoyo gubernamental, es cuando crea el propio estamento militar o militares retirados, crean la OAS, ¿no? El ejército armado secreto que se dedica a atentar en Francia con bombas contra instalaciones oficiales, incluso intenta matar al presidente de Gaulle. Y la OAS hace también esa cosa parecida, que es que se refugia en España. El refugio de la OAS es España, igual que luego pasaría con ETA en Francia, así pasó. Y el fin de la OAS es precisamente cuando hay un acuerdo España-Francia entre Franco y de Gaulle para que este grupo no esté aquí, ¿no? Pero son todo actuaciones muy propias de terrorismo de Estado. Y el caso del Chile de Pinochet es muy parecido. Es verdad que es de mucha menor entidad, tanto en el origen, porque el grupo terrorista que actuaba en Chile, el MIR, entonces, no fue un grupo muy potente, no fue el fundamento claro de la subida al poder de Pinochet, sino que Pinochet sube al poder amparado también por la CIA, porque ven que Allende está tomando una deriva demasiado izquierdista, que le apoya a la Unión Soviética y es una ficha del tablero de ajedrez mundial. No es el terrorismo una de las principales motivaciones de Pinochet, pero sí que es verdad que había un grupo terrorista actuando en aquella época, ¿no? La represión, una vez más, es feroz. La represión es... también hay grupos de desaparecidos y también hay como una internacional de represión, porque hay una colaboración Chile-Argentina-Uruguay para buscar a todos estos izquierdistas que eran en verdad, la mayoría eran opositores políticos. Y entonces sí que por eso podemos hablar una vez más de terrorismo de Estado. Sí, después de este golpe de Estado del año 73 en Chile, Augusto Pinochet está hasta el año 90 en el poder. Yo siempre he pensado, yo tenía la idea, quizás por el tiempo que estuvo, fue la dictadura más larga, fue más larga que la Argentina, también por el mito del golpe de Estado en el 73, que derroca Allende, además, siempre he pensado que el número de cifras de muertos, de desaparecidos, víctimas de la dictadura chilena, era superior al de Argentina. Sin embargo, me he encontrado con una diferencia abismal a favor de Argentina. ¿Cuántas víctimas hubo en cada caso? Bueno, en principio en Argentina esto es muy debatido, porque hubo una cifra paradigmática que empezaron a usar las asociaciones de víctimas, que era 20.000. Es verdad que luego se ha ido afinando y gracias a que luego ha habido gobiernos que han ido investigando más a fondo el tema, se han creado unas comisiones especiales, se han puesto nombres y apellidos a las víctimas y hoy podemos hablar aproximadamente de 9.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, ¿vale? Aproximadamente 9.000. Hay 8.600 algo con nombre y apellido y luego hay algunas que están ahí una nebulosa. Pero bueno, en cualquier caso parece que la cifra de 20.000 es muy exagerada. Pero bueno, pongámonos 9.000 personas en la represión, yo creo que ya es mucho. Mientras que en el caso de Chile podríamos decir que son aproximadamente 3.000. Se habla de 2.000 muertos y 1.000 desaparecidos. Entonces, las cifras más o menos podrían estar en ese entorno. Y por cierto que en el caso argentino hay una cifra no despreciable de españoles o hijos de españoles, hay aproximadamente 40, en torno a los 40. Sí, yo tenía justo esa cifra de los 20.000, me parecía una gran cifra para... Realmente fueron pocos años, del 76 al 83, pero bueno, lo acotamos a 9.000, aún así sale ganando, como vemos en la comparación con Chile. ¿Qué pasó con estos dos dictadores cuando
cuando terminan las dictaduras? Bueno, las transiciones fueron un poco diferentes, pero en principio siempre, como decíamos, igual que con los grupos terroristas, es un poco traumático, porque a no ser que haya una revolución, que en ninguno de los dos casos hubo una revolución, cuando acaba una dictadura, igual que pasó en España, no hay una situación de que detienes al dictador, lo metes en la cárcel y lo juzgas, ¿no? En los dos casos fueron transiciones más o menos pacíficas, hasta que pasados unos años sí que ya la sociedad se siente con fuerzas y ve que no puede haber una vuelta atrás, que este es otro peligro también, sobre todo en caso de dictaduras militares, que luego puedan volverse las tornas atrás, como ha pasado recientemente en Birmania. Entonces, simplemente caen del poder, tanto en Argentina sobre todo fue muy importante la derrota en la Guerra de las Malvinas, caen del poder, en principio se van a casa tranquilamente, empieza a haber otros gobiernos, pero poco a poco empieza a haber una demanda social de que esto no puede quedar así, ¿no? Que esto hay que revisarlo, ¿no? Cosa que aquí se intentó un poco tras la muerte de Franco sin éxito, y hoy en día mucha gente todavía reclama y dice que la transición no se hizo bien por eso, porque, bueno, aparte que Franco murió en la cama, que todos sus herederos y toda su política no, y todas sus fuerzas de seguridad y todos los militares no se hizo una purga ahí, ¿no? Y los jueces y etcétera, ¿no? Entonces aquí pasó algo parecido, fue una transición un poco pacífica, hasta que pasados unos años, cuando ya estaban consolidados los gobiernos un poco democráticos, empezaron a abrirse procesos, las víctimas a reclamar la verdad, y ya empezaron a poner demandas judiciales, ¿no? Y las leyes de amnistía que se habían hecho, que se habían promulgado un poco para salvar la legalidad de todo lo que habían hecho estas personas en la dictadura, fueron derogándose y fueron poco a poco pudiendo llevar a juicio a militares que habían intervenido en la represión y al final a los propios dictadores, como pasó en el caso de Videla y como pasó en el caso de Pinochet, también amparado por las demandas internacionales, en este caso del juez Garzón, que persiguió en Londres y que pidió la detención cuando estaba en Londres de Pinochet, y se pudo ir avanzando en estos procesos. El juez Baltasar Garzón, el español. Efectivamente, sí. Pues hay que darle ese mérito de que siempre intentaba, a pesar de que es una persona muy polémica por esas actuaciones un poco que buscaban quizás su brillo personal, pero en el fondo también ha tenido su eficacia. Es que lleva también el caso de los GAL, o sea que exacto, sí. Y el que cierra a Egin, el que persigue a Batasuna, es decir, es un juez que ha intentado meterse en casos muy polémicos, pero bueno, hay que reconocerle la valentía, que también es verdad que mucha gente le acusa eso, de buscar su brillo personal y de hacerse protagonista y hacerse famoso, y que luego su institución pues eran muy mediocres y que luego había muchas que no salían adelante, ¿no?